Hola YouTube. Bienvenidos a un video más de Parcel Simulator. Estamos episodio 17. Esperemos, por ahora va a ser creo que el último. Probablemente va a ser un episodio corto también. En todo caso, quedamos en que estaba haciendo pruebas. Hemos llegado a tener 1100 paquetes. He corrido varios días. Este debería ser el día más grande porque es el día que soltamos Riel, que estuvo el fin de semana guardándose. Pero también he estado haciendo cambios. Separé aéreo antes de... Estoy tratando el carrusel no está dando abasto, entonces estoy tratando de soltar un poco. Saqué mar desde aquí también para también tratar de soltar el carrusel, porque la verdad es que no está dando abasto con tanto volumen. A la hora de tirarlo para allá, los lanzadores me estaban dando problemas. Entonces lo que hice fue lo que dije que no teníamos que hacer, pero lo voy a hacer igual. Aumenté el nivel de todos los lanzadores a 3. Entonces ahora los lanzadores de hecho pegan contra la pared. Y este juego, digamos, de bandas se encargan de recoger los paquetes y tirarlos para allá. A veces se limpia solo, a veces se quedan pegados los paquetes, pero al menos no me hacen un despelote, porque ahora me están haciendo despelote y se estaban tirando aquí en la banda de válidos. Lastimosamente sí, el sistema no está tan eficiente como yo había querido que estuviera, pero es lo que hay. Si a alguien se le ocurre una opción mejor para poder acomodar esto, me lo dejan saber en los comentarios. Si sueltan el parche para arreglar los puentes y tal vez sueltan el parche para que la banda no frene sin tener que... O sea, las bandas en sí no frenen sin tener que frenar. Podríamos volver al juego a ver si logramos hacerlo mejor todavía. Agregué unos cuantos racks de los que me habían sobrado de las puertas a Riel, porque se estuvo llenando bastante, casi completamente. Entonces, para evitar cualquier problema, metí más racks. Nada, metí los racks que estábamos utilizando allá, el sistema que ya teníamos en marítimo. Pero sí, les voy a enseñar cómo está funcionando esto. Vamos a ver si hoy lunes le vamos con toda la leche y llegamos a 1200 paquetes, que era la meta. Y vamos a ver cómo nos va. Ahora van a ver la belleza que son estos lanzadores contra la pared. Por ahora creo que ninguno ha caído aquí en marítimo. Marítimo se me está llenando. Y como hice los cambios aquí, ya no hay campo para meter más racks. Así que espero que no se llene hoy, porque sería el otro problema más. He tardado más horas de las que quiero admitir. Y como pueden ver, desde el último episodio jugué como 4 días haciendo pruebas, tratando de que el carrusel funcione lo mejor posible, tratando de no tener tanto problema con los paquetes de declinados. El problema, como ven, como ya habíamos visto antes, los lanzadores nivel 3 no son muy precisos, entonces los paquetes pueden rebotar. Por eso hay una banda aquí que tira hacia adentro y esa banda ahí que tira hacia adentro. Aquel lanzador a veces me falla, no sé por qué. Aquí estos lanzadores me han fallado también a veces, pero creo que es cuando paso por enfrente y me pegan en la cabeza. Ah, bueno, hoy era Riel, no lo hemos abierto. Vamos a abrir Riel, por cierto. Marítimo y aéreo están cerrados. Ya me están fallando hasta los frames per second. Sencillamente hay demasiadas cosas pasando. El juego tiene sus glitches, yo creo. No sé si es idea mía o no. Insisto, estos frenazos no deberían de pasar. Realmente no sé por qué pasan. Y eso es lo que nos está matando, creo. Igual, como les digo, si alguien tiene alguna idea genial, retomamos y tratamos de mejorar el proceso. Las puertas están funcionando perfectamente, ya sea con la 1 que tiene toda la automatización completa y las demás con 4 dobles. Todo está funcionando perfecto. Las puertas cierran y abren cuando tienen que abrir y cerrar. El problema es cuando se hace fila
Más que todo los válidos. Los inválidos no tenemos ningún problema con los lanzadores, excepto cuando se pegan o algo. Pero ya ven, pueden ver aquí, empezamos con la cola ya en los positivos. La primera puerta que sufre es la puerta número 2. Es la primera que recibe la cola. Y sí, como les digo, llevo 4 o 5 días dentro del juego probando diferentes opciones para tratar de hacerlo lo más eficiente posible. Y esto fue lo que pude hacer. Veremos cuántos paquetes. Yo quería llegar a 1250, 1200, 1250. Que he visto que la gente lo puede hacer. Hay formas de hacerlo, como no tirar riel, o sea, tener muchos paquetes en riel guardados y demás. Los paquetes de riel que estaban guardados en los racks son los que procesé sábado y domingo. Yo no agregué más días porque claramente como el día termina a las 5, yo puedo seguir procesando todos los paquetes que tengo guardados, pero no es la idea. Como pueden ver, el carrusel ya empieza a tener problemas. Ya empieza a quedarse pegado. Ya empieza a hacer cola hacia atrás allá en la puerta 1. Milagrosamente la puerta 2 todavía no. Ya empiezan a ver aquí, esto también lo he visto, este atraso aquí en las puertas 3. Pero sí, no sé qué más hacer, la verdad. Cómo acomodar esto para que funcione mejor. Los paquetes válidos, como ven, los denegados están ya haciendo pelota, porque esa puerta se pone más lento de la cuenta. Pero a veces, como digo, se acomodan solos. A veces se quedan algunos pegados. Pero eso los podemos tirar a mano después. Pero sí, el carrusel sencillamente no está dando abasto. Lo que pensé que iba a ser una genial idea me está generando problemas. Puse aquí una salida de carretera para que no vinieran los paquetes a dar toda la vuelta por aquí. Ya habíamos puesto esta salida de ferrocarril aquí. Como les dije, puse más separados de antes, igual que aéreo, tratando de que haya más campo. Separé, como pueden ver, el carril de ida y de venida 1 para poder meter más bandas aquí y tratar de meter más espacio. Pero si no, tarde o temprano el carrusel lo sobrepasa la cantidad de paquetes. Y no sé si será un asunto de tal vez sacar otra salida. De la tarde, vamos a ver, ya tenemos, digamos, presa aquí en la puerta 2, ya tenemos presa en la puerta 1, lastimosamente, y la puerta 3 es la siguiente en hacerse presa siempre. La 4 y la 5 probablemente no tienen problema, creo que tienen suficiente banda, pero sí, se hace la cola aquí cuando van para allá y no he logrado solucionarla. De hecho, en estos... Ahora, ahorita está funcionando un poco mejor que otros días, porque en otros días tuve que empezar a agarrar paquetes manualmente aquí en aéreo. Ahora ya no, porque como lo tengo separado, y tirarlo para allá porque el carrusel sencillamente se bloqueaba completamente, como parece que va a pasar ahorita. Tenemos 2 errores de paquete. Yo insisto que eso es problema del juego. Sabemos que hay bugs, ya el developer lo ha dicho. Yo creo que no es el sistema y tampoco creo que sean los denegados que están cayendo allá. Como pueden ver, se está haciendo un molote, pero después se suelta. Mientras los lanzadores no fallen, ese molete se despeja. Si no, tenemos que agarrar unos 5 o 10 paquetes a mano. El carrusel sigue funcionando, lento, pero sigue funcionando. Ya la puerta 1 está bloqueada. Bueno, que acaba de abrir. La puerta 2 está casi bloqueada. Y ya la puerta 3 también se va a bloquear. Sí, como les digo, es un problema, no sé qué hacer. Ya saben, si alguien tiene alguna idea genial de cómo arreglar los paquetes válidos
Me lo dejan saber abajo si alguien me da un comentario así como muy bueno o alguna idea. Puede que retomemos una vez más, ver cuánto podemos procesar. Pero sí, después de los 1100 paquetes realmente no he vuelto a ver ni siquiera 1000. No lo he logrado. Marítimo se me está llenando. Espero que no me genere problemas porque ya no tengo campo donde meter nada. Igual Marítimo abre mañana. Así que mientras no se llene hoy, estaríamos bien. Fin del día. Ahora es cuestión de procesar lo que tenemos en las bandas. Lo veo difícil que lleguemos a 1200 paquetes. Aunque tenemos un montón de riel que procesar. Así que al rato sí. Vamos a ver los paquetes denegados, como si se acomodan o no se acomodan. Algunos caen entre las bandas, los paquetes más pequeños. Pero bueno, esos paquetes no iban para nadie, así que... Y ya son tantos paquetes en el juego que empieza a fallar la computadora. Podemos que el carrusel no se ha bloqueado completamente, que como te digo, me pasó antes en otros días. Sencillamente se bloqueaba por completo. Ahorita sigue moviéndose. Pues esto es lo que pasa a veces. El lanzador falla. ¿Y esa caja dónde fue a caer? Creo que ha sido aquella. No esta. Sí. Vamos a ver cuánto se limpian los denegados. Si no, ahorita voy y los acomodo. Marítimo está aguantando apenas. Aéreo, como dijimos ya en algún episodio anterior, Aéreo realmente no ocupa tanto rack. Podríamos quitar unos 4 racks de Aéreo y no deberíamos tener problema. Estoy pensando en hacer eso, quitar 4 racks y extender el carrusel más largo todavía para que tenga más volumen posible. Pero no sé si eso me ayudaría o no, la verdad. Bueno, 700 paquetes ya. Y todavía falta un montón de riel que no ha procesado. ¿Quién sabe? Ah, ya se volvió a quedar pegado aquí el lanzador. A veces pasa, no sé por qué. Los lanzadores no son de fiar. Los puentes son muy lentos. Así que bueno, tal vez si... Vamos a ver si lo puedo agarrar. ¿Ves? Los paquetes pequeños, algunos se van entre las... Vamos, agárrelo. Se van entre las endijas de las bandas. Y como les digo, a veces se acomodan los paquetes. A veces hay que venir a hacer esto. Aquí va a ser Airflow paquete. Okay. No se caiga. Hay otro. Hay varios. Creo que no se me han caído tanto en otros días. ¿Y usted? No, 795. Así que vamos a tener que esperar al riel. Ver qué pasa. No sé si vamos a llegar a 1200 como quería.
Pero sí, ya va liberando. Marítimo está a punto de reventar. No sé si le queda campo. Pero ya terminó el día. Como digo, mañana martes Marítimo sale. Creo que Marítimo ocupa. Si logramos mejorar esto, si ocupamos al rack de Marítimo. Pero habría que reacomodar el carrusel que tenemos. Como digo, pensé que era muy buena idea. Funcionó bastante bien hasta que ya no. 227. ¿Qué cree? ¿Llegamos o no llegamos? Con mi gordillo. Hay bastante todavía en Riel. Ya se liberó toda lo que había pendiente. Así que es esperar el Riel nada más. Ay, oh, mi codo. Oh. Monitor no. Monitor no, gordo. ¿Qué pasó? Sí, no creo que hayan suficientes paquetes ahí. Hemos dicho que habían 12 o 16 paquetes por rack. He pensado en otras opciones como un carrusel doble. No sé. Pues digo, yo creo que el problema es más que todo eso. Gordo, no. Monitor no, mi amor. No, mi amor. Carrusel doble. Con 2 días, 2 de venida. El problema es que los puentes me evitan hacer eso. Pero sí, yo creo que el problema... Tal vez el sistema funcionaría bien si no tuviera esas pausitas que a veces les agarra los paquetes. Pero tampoco estoy completamente seguro, la verdad. Sí, no sé, hice varios. Carretera. Hice el de mar desde aquí. Hice el de avión desde aquí. Yo quisiera, tal vez... Si hubiera la forma como de acomodarlo. Es que entonces tendría que mover toda esta fila para el otro lado. Quitando los 4 racks que dije. O por lo menos 2 racks de aéreo. Tirar esta fila para allá. Para darme más campo aquí. Para tener más donde trabajar el carrusel. Es una opción. $9.22, vamos llegando. Pero ya he desarmado y armado esto demasiadas veces. Y quitando un par de racks. Hago más campo aquí. Saco esto una para acá y las tiro para allá. Y me da más chance de trabajar el carrusel. Marítimo apenas soportó. Creo que queda un campo aquí. Oye, nada más. Era un campo aquí lo que queda, nada más. 238.
Bueno. Ese TV me parece muy bien. Como digo, lo tiramos todo para ese lado para poder tirar racks de riel si ocupáramos. Pero la verdad es que todo eso es lo que se ocupa. Hasta ahí es lo que se ocupa. Más que eso no hace falta. Entonces lo que podríamos hacer es quitar 2 racks de aéreo que no se ocupan para hacer más campo aquí. Tirar esta fila para allá. Y tener más opción aquí de carrusel. De opciones de líneas. Como una línea directa, por ejemplo, aquí. Ya que estamos usando los lanzadores de nivel 3. Podemos hacer algunas cosas aquí. Bueno, no los voy a hacer ver todo esto. Voy a ponerlo en velocidad rápida. Mientras esto se desocupa. Y cuando termine de pasar todo el riel, lo detenemos. Hay como un error aquí en algún lado. Más bien, ¿qué hice mal? Sencillamente hay un paquete sobre un paquete. Ah. Vamos a ver si ahora sí. Pues no, 1050. No llegamos a 1200 como quería. Pero dejémoslo ahí. Si alguien tiene una idea genial, podemos retomar. Este será el último episodio por ahora. Tal vez si sueltan el nuevo update, podemos volver a probar con el nuevo update si se logró arreglar los pequeños problemas que tenemos. Como les digo, creo que una opción es reacomodar la puerta 2 hacia allá, quitando un par de racks de aéreo para traer los paquetes válidos aquí y tener mucho más espacio para hacer más trayectos, digamos, separados, tipo como este marítimo y el aéreo. Separar los dos tracks de rail y carretera, tal vez eso solucione. Pero no sé, ya esto lo desarmé muchas veces. 1100 paquetes fue lo más que hemos hecho. Hoy hicimos 1050 nada más. Si quieren ver cómo acomodo todo eso, déjenme en los comentarios, tal vez lo haga. Si alguien tiene una genial idea que nos solucione un poco el problema, déjalo abajo en los comentarios, tal vez lo haga. Pero y a los que nos vieron en estos 17 capítulos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Pura vida.